Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones ni el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos somos unos ignorantes. La diferencia es que cada uno ignora cosas distintas. Somos investigadores y académicos de UNAM con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de El Viral, el podcast que decidimos transmitirlo en vivo desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, sin estar en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Gracias a todos los que nos están viendo a través de redes sociales y saludo con muchísimo gusto a Mayar Ortega, doctor Juan Pablo, Ibrahim, ¿cómo están? Bien, gracias, buenas noches. Encantados de estar aquí hoy con ustedes. Perfecto, y hoy nos reunimos justo para platicar un tema más de esta pandemia, de la reinfección. ¿Por qué queremos platicar sobre eso? Porque consideramos que es muy importante que toquemos el tema que puede provocar, por un lado, la extrema preocupación sobre lo que está sucediendo ahorita, de que si ya me enfermé, me recuperé, me puedo volver a enfermar. Y en caso de que esto no resultara posible, también el irnos al otro extremo, en donde relajemos de más las precauciones que debemos tener todavía ante el epidemiológico aquí en el Estado de México y bueno, en general en el país. Además de saludarlos, quiero pues comenzar con esta pregunta que yo creo que es la base y va directamente para Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué tan peligroso es esto de la reinfección? Bien, pues esta pandemia, para empezar, pues nos sigue dando sorpresas, porque pareciera que cuando ya las cosas van un poquito más dominadas, conforme vamos avanzando en el conocimiento de lo que va pasando, pareciera que se saca de la manga otra nueva sorpresa y entonces nos lanza otro desafío. Y eso es lo que está ocurriendo con esta situación de las reinfecciones. Y digo en apariencia porque si nos vamos a profundizar un poquito más los detalles de lo que significa una reinfección, bueno, pues realmente el panorama no es tan catastrófico. Entonces, pues vamos a revisar muy brevemente lo que significa para nuestro organismo una reinfección. Y empecemos con el panorama más halagador.
Entonces, cuando una persona ha cursado ya con una infección, en este caso COVID-19, y tiempo después vuelve a presentarse la infección y no desarrolla síntomas, sino que solamente a través de alguna prueba se acredita que nuevamente tiene la infección en su organismo, pero no desarrolla síntomas, bueno, pues eso es todo un éxito para nuestro organismo, porque significa en la lectura de nuestro organismo que ha dominado al microorganismo, que ha dominado a la infección, que ha puesto por delante los mecanismos de defensa, los mecanismos de la inmunidad de nuestro cuerpo para defenderse ante la infección. Y esto sería la interpretación de esa reinfección sin síntomas, que sería el panorama más halagador. Eh, Siguiendo en la escala, podríamos tener después de una primera infección, una segunda infección en donde ocurrieran muy poquitos síntomas o fuera de una severidad moderada la infección. Esto obviamente pues sería un panorama intermedio donde ni es tan bueno porque no demuestra que el organismo desarrolló inmunidad, pero tampoco es tan catastrófico porque el organismo demuestra que, bueno, tiene alguna memoria, alguna capacidad de defenderse y cursó con una infección nuevamente, pero no fue deleteria, no fue de consecuencias catastróficas. Entonces, esto sería pues como un panorama intermedio. Y el panorama más desfavorable, pues es en donde encontramos que después de una primera infección se presenta una segunda infección en donde realmente hay una mayor severidad de los síntomas, donde hay una evolución más deletérea, donde hay una evolución que tiende hacia lo catastrófico, que puede incluso poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, este sería el panorama más catastrófico y lo que significaría en la lectura de nuestro organismo es que no se desarrolló ninguna capacidad de defensa, no se desarrolló ninguna capacidad inmunológica y entonces esto sería obviamente el escenario más catastrófico de estas tres posibilidades. Entonces así es como nuestro organismo interpretaría esta situación de las posibles reinfecciones. Pero como decíamos al inicio, no es un panorama tan catastrófico en realidad. ¿Por qué? Porque muchas infecciones así cursan, así se desarrollan y ahí lo importante o lo que es la oportunidad de aprender es respecto a la respuesta inmunológica de nuestro organismo, ya sea a través de la respuesta natural de nuestro organismo o lo que podemos implementar respecto a la vacunación en estas circunstancias. Entonces, ese es el punto más importante a desarrollar en esta parte. Oye, pero ahí en ese punto de la reinfección, Ibra, estamos hablando, porque yo estaba leyendo sobre el asunto de las cepas, estamos hablando del mismo virus. Sin embargo, yo dentro de la investigación que hice, me encontré con que probablemente ese virus pudiera llegar a presentar diferencias en el transcurso del tiempo, inclusive al grado de poder clasificarse como diferente. ¿Qué tanto tiene que ver esta diferencia en este asunto de la reinfección del virus específico del SARS-CoV-2? Sí, ahí tenemos que pensar en varios elementos que son importantes. Lo primero es cómo definimos que algo es diferente. O sea, cómo podemos definir que una cepa es distinta de otra. Y esto es, pues, una pregunta que nos ronda la cabeza a los biólogos todo el tiempo. De hecho, probablemente la mayor discusión que existe en la biología es definir qué carambas es una especie, porque trabajamos con especies, pero definir cuáles son los límites de estas entidades naturales es algo bastante complejo. Ahora, en el caso específico de los virus, cuando estamos hablando de cepas diferentes y en general en las especies también podríamos aplicar este mismo criterio, estamos hablando de entidades que evolutivamente pueden tomar un camino determinado, es decir, que ya están o tienen características que les son propias, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de algo que genera una enfermedad, nosotros sabemos que hay muchas posibles cepas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en cosas que son relativamente comunes, como Escherichia coli, ¿no? Que es una de estas bacterias que está en nuestro tracto digestivo. Ahí estamos pensando que nosotros ya tenemos, los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos una cepa específica que podemos estar con ella tranquilamente. Pero cuando viajamos, el síndrome de viajero, por ejemplo, llegamos a otra localidad y aunque es parte de nuestra microbiota normal, pues al cambiar de cepa ya nos puede generar cierto conflicto. Y esto puede ser no solamente porque estamos cambiando literalmente de cepa,
pero además sucede que dentro de estas cosas que hacen diferentes a las entidades biológicas o evolutivas, en el caso específico de los agentes que pueden causar enfermedad, nosotros podemos distinguir un elemento muy importante que es la patogenicidad. Y esto es qué tanta respuesta inmune va a generar este bicho en nuestro organismo. Entonces, en el caso específico del SARS-CoV-2, lo que tenemos o lo que se ha ido estudiando es que, por ejemplo, ya se sabe que hay una cepa más asiática, otra europea y otra de Norteamérica, ¿no? Esas son como las principales que se han descrito y ya se tiene conocido ahora sí que todo el genoma. De ahí se han separado precisamente porque presentan diferencias. Estas diferencias, si nosotros nos ponemos a verlas, pues a lo mejor podríamos decir que son relativamente pocas. Pero recuerden que pues nosotros compartimos hasta el 98% de nuestro material genético con los chimpancés. Y eso no significa que seamos igualitos, ¿no? O sea, ese 2% genera grandes diferencias. Entonces pensemos que puede ocurrir más o menos lo mismo aquí. Y en las cepas del SARS-CoV-2, lo que se sabe es que hay algunas que son mucho más eficientes al anclarse a las células del parénquima de nuestros pulmones y por eso se pueden como distinguir estas cosas. Ahora, unos pueden ser más patógenos que otros. Tienes tu... Lalo. Lalo. Perdón. Ya, disculpen ustedes. Ahí está. Podemos hablar entonces ahorita que si ahorita estamos en México, me enfermo aquí, me curo y viajo a otro lugar, puedo adquirir la otra cepa, que fue más o menos lo que pasó. Este enfermó en un continente y luego a la hora de que viajas a Europa, ahí le hacen la prueba y resulta pues que, ¿qué crees, mi amigo? Que otra vez estás en el barco de la COVID, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué tan probable es que nos vuelva a pasar? Porque estuvo muy... Esto ya lo platicamos en la reunión de preproducción y bueno, cuéntanos qué tan probable es, Ibrahim. No, pues, o sea, si nosotros nos ponemos a ver cuántos millones de infectados hay en el mundo y cuántos casos reportados con pruebas adecuadas hay de reinfección, pues es algo altamente improbable. O sea, es como si yo dijera, bueno, a mí el próximo año me van a elegir papa. Casi así de improbable, ¿no? O sea, estamos hablando de que... O sea, es más probable que me saque el avión presidencial en la rifa a que me reinfecte con... Es más probable que te saques el dinero de la rifa del avión, que no es la rifa del avión, pero bueno. Pero sí, es más probable que te saques esa lana y el melate el mismo día a que te reinfectes. Wow, no puedo creer que así ¿Qué probabilidad. Me sorprende realmente. Pues es que pensemos en... ¿Qué reacción podríamos tener? Perdón, Lalo, no te escucho. Perdón, lo último ya no te escuchamos. Ah, yo decía que justo, o sea, tenemos que pensar que cuántos millones de personas hay en el mundo y cuántos millones de esos se sabe que ya tuvieron COVID. Y de esos, ¿cuántas reinfecciones tenemos comprobadas? No, pues ahorita en México, de hecho, hay un caso en donde ni siquiera hay la forma de que comprobemos que realmente fue una reinfección. Juan Pablo, ¿por qué no nos cuentas por qué? Las opiniones que aquí se expresan son... Fue una residente, una médico residente, 27 años del Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues se dice reinfectada. ¿Por qué es tan difícil comprobarlo? Porque se requieren elementos de objetividad, elementos que demuestren fehacientemente esta situación. Entonces, se requeriría una prueba inicial que demuestre que el individuo se enfermó en una primera ocasión. Después se tendría que hacer una segunda prueba en donde se demuestre que ya la infección había desaparecido, que ya no aparecía estos elementos virales en el organismo de ese individuo. Y en el caso de que desarrollara tentativamente una nueva infección, tendríamos que hacer una tercera prueba para evaluar que nuevamente ha contraído la infección y tenemos que demostrar de manera objetiva el que se tiene estos elementos virales en el organismo de esa persona, lo cual es bastante difícil y más en nuestro país en donde se aplican muy poquitas pruebas en realidad. Entonces, demostrar esa parte es realmente complicado. Ahora, esto no es nuevo, esto desde hace ya algunos meses ha estado circulando como una posibilidad. Sin embargo, no se había demostrado objetivamente ante la carencia de pruebas suficientes. Y en este caso,
en donde se demostró este primer caso y después al día siguiente aparecieron otros 2 y así simultáneamente han ido apareciendo otros casos. Bueno, pues es porque tienen la fortuna de que se han aplicado pruebas, pero también así como muchos que hemos también escuchado, ha habido casos en los que no se demuestra por esa carencia del elemento de objetividad que dan las pruebas de confirmación de la infección. Mayaro, ¿tú qué sentiste cuando viste la noticia? Ay, no, yo me paniqué horrible. O sea, honestamente, yo dije, no, más malas noticias. Pero la verdad es que ahorita con lo que están diciendo y los escucho, me surge una duda. Y la verdad no sé si va a ser no sé. A ver, ahí les va. Si Ibrahim nos está diciendo que hay como diferentes cepas, ¿no? La de América, la de Asia, la de Europa. ¿Qué tan efectiva podría ser una vacuna que se elabora con el virus de Europa, que se prueba en gente de Europa, pero que nos la aplicarían acá en América? Bueno, ahí tenemos que pensar que en realidad lo que se hace es que se busca variabilidad. ¿Se acuerdan que cuando platicamos de la vacuna, dijimos que cuando se entra en fase 3 precisamente, que es cuando ya se empiezan a hacer pruebas masivas, se busca que haya variabilidad en los individuos que están siendo puestos a prueba y se busca que se prueben en individuos latinos, caucásicos, o sea, si queremos como dividirnos en razas, que no es políticamente correcto y biológicamente tiene ahí también algunos asegúnes, pero bueno, vamos a decir que éramos entidades biológicas. Por regiones geográficas. Exacto, y que después con la globalización en realidad ya no, ya somos uno solos. Pero el asunto es que todavía tenemos ciertas diferencias genéticas que nos distinguen. Entonces, por eso es importante que las pruebas se realicen con individuos con todos los bagajes genéticos posibles. Ahora, lo otro, y por ejemplo, ¿qué es lo que se hace con las vacunas de influenza? Normalmente, es que tú utilizas la mayor cantidad de cepas posibles para que tengas protección contra todas ellas. Ok, entiendo, ya me queda más claro. Ajá, ¿qué pasó, Lalo? Estamos entrando en temas, ya estamos entrando en temas de vacuna, ¿no? Pero quiero regresarme un poquito más al asunto de la reinfección, porque tenía una duda con Mayaro. Mayaro, ya nos está comentando Juan Pablo lo difícil que es comprobar una reinfección actualmente. Es más fácil mermelate que volver a enfermar de COVID. Entonces, en este momento yo, escuchándolos a ustedes, digo, ¿cuál es el problema? No hay probabilidades y yo podría entrar en un estado de relajación completo, es decir, no hay ningún problema, no me tengo por qué seguir cuidando, que eso es lo importante. Eso no significa, el hecho de que ahorita estamos platicando de que no nos podemos reinfectar o que es muy poco probable, no quiere decir que podamos relajar las medidas, pero tampoco podemos irnos al extremo en donde nos preocupemos de más. ¿Qué tan conveniente es para nosotros, socialmente estoy hablando, en nuestro país, que nos caiga una noticia como esta en los medios de comunicación, en las redes sociales, hablando en aspectos de nuestras emociones, Mayaro? Bueno, pues qué tan conveniente es que depende, ¿no? De quién reciba la noticia, porque todos estamos expuestos a la misma noticia. La noticia fue, hay nuevos reinfectados de COVID. Y entonces todos recibimos esa noticia. La diferencia está en que Pablo, Ibrahim, tienen ciertos conocimientos que les permitieron tomar esa noticia como, bueno, pero no pasa nada porque la cepa no se ha desarrollado, no sé qué. Entonces, esa tranquilidad con la que la tomaron Juan Pablo e Ibrahim, yo no la tuve. Yo muy honestamente dije, Dios mío, o sea, ya hay reinfectados, esto va para peor, ¿qué está pasando? Pero obviamente, escuchándolos a ellos, me baja muchísimo el nivel de ansiedad. Ahora, como población mexicana, díganme cuántas veces han escuchado en la tele una noticia que sea tranquilizadora. O sea, para que sea noticia, tiene que vender. ¿Y cómo vende? Moviendo las emociones de la gente, generando pánico, diciendo, bueno, pues esto no ha acabado aún, no se pierdan el próximo capítulo, ¿no? Y entonces eso hace que quede como más picada en el tema y venda más. Lamentablemente, el sensacionalismo vende. Pero entonces, ahora que nosotros sabemos esto, de alguna manera podríamos estar un poco más tranquilos sin caer, obviamente, como dices, Lalo, en esta cuestión de relajar todas las medidas. Fíjense, ¿qué ha pasado? Si nosotros estudiamos qué ha pasado
psicológicamente en las personas en otras pandemias, hemos visto que, por ejemplo, en personas del Reino Unido, cuando fue la epidemia de SARS-CoV, la primera, que fue en el 2002, 2004, 35% de las personas reportaron que haber tenido síntomas de ansiedad y depresión. 35%. Pero cuando fue la del H1N1, 30% de los adultos y 25% de los niños reportaron tener síntomas de estrés postraumático. ¿A qué me refiero con esto? Con que todo el tiempo están teniendo pensamientos negativos. Aun cuando ya pasó la pandemia, siguen teniendo pensamientos recurrentes de me voy a enfermar, qué tal que me muero, qué tal que no puedo cumplir mis planes, qué tal que se enferma mi mamá y es lo más hermoso que tengo y si la pierdo, pierdo todo, mi motivación, etc. Entonces, estos pensamientos constantes en los que todo el tiempo estamos temiendo o estamos con pánico alrededor de la enfermedad, puede generar a largo plazo algunas complicaciones psicológicas como depresión y ansiedad severa. Entonces, el hecho de que ahorita lleguen y nos digan, pues, ¿qué creen? Que no la vacuna no está lista, sino que si te enfermas y te recuperas, te vuelves a poder enfermar de nuevo. Obviamente, para la gente que no conoce, genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Obviamente en proporción guardada, ¿no? Siempre ahí tenemos como la norma, la curva de normalidad, en donde habrán casos que se van a encerrar todavía más en sus casas y habrán casos en donde les va a valer porque son habilidades de afrontamiento, ¿no? Las que desarrollan. ¿Qué tipo de habilidad de afrontamiento? O me vale y digo, sigo pensando que esto es invento del gobierno, o de plano me encierro en mi casa y no dejo que nadie me vea. Entonces esto sí nos puede poner en una situación delicada, socialmente hablando. Muy a pesar de que ahorita ya nos dijeron que esto es muy... ¿Perdón? No, o sea, digo, sobre todo cuando no tenemos el contexto, ¿no? Informativo realmente, donde no sabemos la probabilidad, cómo se desarrolla el virus, cuántos tipos de virus hay, si es que tiene diferencias. Eso es lo que nos puede meter en problemas, el no saber. Que conste que aquí no estamos agarrando el tema, como dice Mayaro, para tener muchísimos seguidores y muchísimas personas a razón de del tema tan polémico, pero tengo una duda, Juan Pablo. También se puede hablar de una reinfección, de una infección crónica, más allá de una reinfección. ¿Qué tan probable es? Hay gente que se mantiene enferma durante mucho tiempo. Sí, esto es algo que desde hace también algunos meses ha estado en el horizonte, el caso de las infecciones crónicas. Sí existen en realidad, sí vemos que hay infecciones virales que cursan de manera crónica. Hablemos de algunos tipos de hepatitis, por ejemplo. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente esté ocurriendo con COVID-19. Hasta ahorita es una posibilidad, pero 100% demostrado que se curse con infección crónica no está al 100%. Y desafortunadamente esto se está confundiendo mucho con otra cosa, que es el que no es que se curse con infección crónica, sino que las secuelas post-infección son muy prolongadas, son de larga duración. Aquí tuvimos un invitado hace algunos capítulos, David, que nos hablaba de que a pesar de que ya había tenido un buen rato en que le habían dicho que ya la infección había cedido, que ya estaba controlada, que ya había desaparecido de su organismo, David nos decía que tenía algunas secuelas todavía y particularmente la debilidad muscular. Entonces, eso es algo que vemos muy frecuentemente y la gente suele confundir el que tenga esas secuelas post-infección con que todavía tiene la infección en su organismo. Son cosas diferentes. Y entonces todavía nos falta algún rato para demostrar que hay cronicidad en la infección de COVID-19. Para pensar que se trata de una infección crónica, tiene que cumplir el criterio que se aplica a la mayoría de las infecciones o padecimientos que se denominan crónicos, es decir, que tenga una duración mayor a 3 meses. Es el tiempo que sirve como un parteaguas. Un padecimiento que cursa por más de 3 meses en una persona, pues se habla ya de una cronicidad. Entonces, hasta el momento todavía no tenemos 100% demostrada esa cronicidad en el caso de COVID-19. Lo que se tiene muy plenamente demostrado es la larga duración de las secuelas post-COVID.
Ok, mira, justo te voy a hacer una de las preguntas que tenemos en la transmisión. Por favor, invito a todas y a todos los viendo que tienen sus dudas, envíenoslas, escríbanla ahorita para que podamos leerlas y se las pasemos a Juan Pablo, a Mayaro y a Ibrahim. Darcasi Fonseca nos dice, yo tuve COVID, me hicieron la prueba, salí positiva, tiempo después me curé, salí negativa y a la semana volví a salir positiva y solo me dijeron, es que el virus sigue en tu cuerpo, pero ya no eres contagiosa, haz tu vida normal. ¿Qué tan verdadera puede ser esta situación? Sí, sí puede ser real, sí puede ser algo verdadero. Sin embargo, ahí también es algo de los desafíos que están en el horizonte, ¿no? Saber si los individuos que en este caso, como quien nos hace la pregunta, son contagiosos todavía o son contagiosos aún en ese momento con esa segunda prueba positiva. Entonces, ese es todavía algo que no se confirma. Al parecer, no, la mayoría de los estudios orientan a que no hay muchas posibilidades de ser contagiosos en ese momento o en esa segunda etapa, pero sí es posible cursar con esa segunda infección y ahí lo importante sería pues que si está documentado, pues es importante el seguimiento de esa persona porque obviamente si tiene una primera prueba que demostró fehacientemente esto y una segunda prueba que lo demostró, bueno, pues es un elemento muy útil para las investigaciones en torno al padecimiento. Luyando, ¿son más severos los síntomas en una reinfección? Perdón, no escuché bien. ¿Para quién iba la pregunta? Es abierta, que si son más severos los síntomas en una reinfección, dice Luzma. No, pues es lo que comentábamos al principio. Realmente es algo que va a depender de las características de cada organismo. Hay organismos en donde una segunda infección pues cursa prácticamente desapercibida y hay organismos en donde se ha visto que cursan con condiciones mucho más severas que la primoinfección. Entonces esto ya es algo que depende de las condiciones del sistema inmunológico del individuo, pero también de esas características que nos hablaba Ibrahim de esa posibilidad de haber mutado del virus y ser mucho más agresivo en el desarrollo de la infección. Es que, a ver, lamentablemente yo creo que justo como dice Juan Pablo, estos son sorpresas que nos han llegado una tras otra desde la primera vez que supimos del virus, en donde muchos apuntaban incluso que para bajar la fiebre recomendaban única y exclusivamente paracetamol, ¿no? Y entonces descartaban totalmente el uso del ácido acetilsalicílico. Después pasó el tiempo y dijeron, no, es mejor el ácido acetilsalicílico. Y mucha gente dice, bueno, estamos jugando. Y queremos a veces, y estamos acostumbrados a tener respuestas claras, concisas. Los síntomas de la enfermedad van a ser en la segunda reinfección peores. Yo diría es que es justo un montón de variables que hay que considerar porque no todos somos iguales y eso es algo que de verdad nos tiene que quedar claro. Todos y cada uno de nosotros tenemos una condición genética específica, tenemos una historia de salud específica, tenemos una cuestión de hábitos específicos también, o sea, qué tanto ejercicio hacemos, qué tan bien nutridos estamos. Es más, qué tanto en mi familia tomamos en serio las medidas de precaución de usar el cubrebocas, el aislamiento social, porque hasta eso puede interferir también en la forma en la que yo afronto la enfermedad, en qué tan graves puedan salir en la segunda ocasión los síntomas. Entonces, no hay una receta secreta de A más B más C, entonces te da D. O sea, es una cantidad de variables que tenemos que considerar y por eso no podemos ser tan seguros de que, no pasa nada si te vuelves a reinfectar, pero tampoco caer en el pánico de si te vuelve a dar, te vas a morir ahora, ¿no? O sea, esto es muy incierto. Sí, aquí voy a clavar una pregunta, perdón, Ibra. Rapidísimo. Yo creo que lo otro que hay que apuntar es el tipo de pruebas, ¿no? O sea, porque sí sabemos que a lo mejor hubo una posible reinfección, pero si la prueba no era la correcta al inicio o lo que sea, si les hicieron una prueba serológica de estas pruebas rápidas que son reactivas, les dijimos en el otro programa, eso es echarse un volado, si le salió ahí positivo y luego en la otra le vuelve a salir positivo, en realidad no tienes ninguna certeza de que la primera vez lo hayas tenido, porque como también hemos comentado, uno de los problemas con esta enfermedad es que tiene un cuadro clínico muy similar a cualquier otra infección respiratoria, ¿no? Entonces,
se vuelve complicado en ese sentido. Y quisiera agregar nada más que no olvidemos Diego también lo que FG habíamos nos dice, comentado. yo, Perdón, Lalo. Nada más quisiera agregar que lo que habíamos comentado también en algún otro capítulo, las falsas positivas o las falsas negativas en cuanto a las pruebas. Entonces, esto es algo que también está presente. Entonces, tenemos que considerar todo eso para no caer en esos alarmismos y, como señalaba Mayaro, emplear estrategias de afrontamiento racionales en donde profundicemos un poquito más esa información, pues para poder tener decisiones más objetivas, más fundamentadas. Si revisamos un poquito más también a profundidad los casos que han demostrado reinfección, la gran mayoría tienen o comorbilidades o tienen afecciones previas en su sistema inmunológico, entonces como que son casos mucho más susceptibles para la reinfección. Entonces sí tenemos que profundizar en esto antes de caer en alarmismos. justamente, Diego nos dice, yo tuve COVID en mayo, perdí el olfato y ahora experimento hipersensibilidad a ciertos olores. ¿A qué quiero llegar? No nos vayamos a la reinfección. Bien de Lupita Martínez, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes en pacientes post-COVID antes de pensar en volvernos a enfermar? Te invito, Lupita, a que revises los costos de enfermarse de COVID. ¿Cuánto cuesta enfermarse de COVID en los episodios? Ahí hablamos más detalle al respecto a tu pregunta, pero ahí le podemos dar respuesta rápida, ¿no, Juan Pablo? Sí, respecto a Bueno, las y secuelas abierta que... a todos, ¿no? Digo, Sí, nada más brevemente respecto a las secuelas que comentaban o que preguntaban. Hay muchas, obviamente, pero las más frecuentes tienen que ver con las afecciones en el sistema muscular. La fatiga crónica es algo que se ha visto muy frecuentemente como una secuela post-COVID. Aparte de esas, hay otras más severas, que son los problemas renales, y además de los problemas renales, los problemas neurológicos. Serían las más frecuentes, pero hay toda una gama muy amplia, como los trastornos del olfato que señalaban, los trastornos del gusto, trastornos emocionales, inclusive se han encontrado como secuela post-COVID. Entonces, es muy amplia la gama, pero creo que en frecuencia estarían la fatiga crónica como el más importante de los datos de secuela post-COVID. ¿algo querías agregar, Ibrahim? No, creo que los cubrió perfecto, Juan. Sí, es muy importante que antes de pensar en la reinfección, también o sea, no olvidemos que ya el hecho de enfermarnos en estos momentos, pues significa algo muy importante sucediendo. Y justo también el objetivo del hablar hoy sobre la posible reinfección de la COVID era reiterar lo que siempre decimos en nuestros programas, en los 13 que llevamos, es no bajar la guardia, seguir cuidándonos, mantener esas precauciones que nos mantienen sanos, justamente porque no queremos caer en ese fenómeno en donde pues ya no nos preocupa lo que nos puede pasar a futuro. Ahora, hablando de con Ibrahim natural, ¿es natural esta evolución que está teniendo el SARS-CoV-2? ¿Estos cambios? ¿Y qué podemos esperar a futuro, Ibrahim? Sí, en general es común que las cosas, o sea, todas las entidades biológicas vamos a presentar cambios en nuestro material genético a lo largo de nuestro desarrollo. Las cosas que tienen periodos de vida, o en este caso de activación biológica, relativamente cortos, pueden cambiar mucho más en periodos cortos de tiempo. Pensemos, por ejemplo, en que las moscas de la fruta, que tienen ciclos de vida bien cortitos, pueden cambiar evolutivamente mucho más rápido que lo que cambiaría un elefante, simplemente porque pues, el ciclo de vida es más cortito, ¿no? Entonces, al haber un recambio mucho más rápido, pues los cambios a nivel evolutivo pues se van observando de forma más inmediata. Ahora, lo otro que tenemos que tomar en consideración es que estos virus, particularmente los coronavirus, son promiscuos, ya lo habíamos platicado. Es decir, tienen una facilidad para intercambiar material genético, no solo entre diferentes coronavirus, sino con el hospedero, con algunas otras bacterias que puedan estar presentes en el cuerpo, etc. Y entonces pueden ir incorporando parte de ese material genético dentro del suyo. Entonces, eso es común y digamos que es como la forma más importante de obtención de nuevo material genético, ¿no? Durante la transducción. Y aparte podemos tener fenómenos de mutación, que las mutaciones pues también pueden ir ocurriendo a través del tiempo, aunque se consideran que puede ser una fuerza evolutiva menos importante que en este caso esta transducción y esta recombinación que tienen del material genético. Oigan, a mí me surge una duda.
también con este tema de la reinfección. Supongamos que yo me contagio, ¿no? Y entonces, cuando me contagio, lo primero que desarrollo como síntomas es el dolor de cabeza y a lo mejor pues me da fiebre y me duelen las articulaciones y después me recupero. Yo sé que a lo mejor es como muy difícil, ya entiendo, que me pueda volver a infectar y que tenga yo la certidumbre, digamos, con la evidencia científica sólida de que realmente fue una reinfección o a lo mejor fue algo crónico. Pero habría la posibilidad, digo, yo sé que no va a haber una respuesta que sea de sí o no, pero que en reinfecciones el virus ataque otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si en la primera se fue a las articulaciones o a las vías respiratorias, ¿podría ser que en una segunda ataque el sistema vascular, por ejemplo? ¿O eso es una aberración lo que estoy diciendo? Pues mira, yo te puedo... Una ruleta rusa. Sí, yo te voy a contestar con algo rotundo, y es que vivimos en un universo probabilístico. Entonces, ¿existe la probabilidad? Definitivamente. ¿Qué tan alta o qué tan baja? Yo pensaría que es relativamente baja. Pero de que existe la probabilidad, definitivamente existe. De acuerdo. Así es, yo quisiera también agregar a lo que bien señala ahorita Ibra. Con toda razón, sí, la probabilidad es muy importante aquí. Sí, sí existe la posibilidad de que afecte a algún otro sistema. Sin embargo, aquí lo que tenemos que considerar más que el hecho de que afecte o no otro sistema, quiero resaltar el aspecto que señalaba Ibra, la probabilidad. Algún día quizá hablemos en estos capítulos del poder y la capacidad para tomar decisiones de la estadística. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que un individuo presente una secuela, una complicación o una reinfección, no quiere decir que en todos tenga que ocurrir, o al menos no que tenga que ocurrir de esta manera en la mayoría. Entonces, aquí lo más importante es ver la posibilidad, pero traducida a través de números. Esa posibilidad numérica es lo que nos da ese poder de la probabilidad, de la estadística, que nos ayuda a dimensionar mejor los fenómenos para poder tener una idea más clara, porque si no, pues nos vamos a ir con la idea sesgada de que si a alguien le pasó, nos puede pasar a todos. Y no, en este caso es muy poco probable lo que comentaba Mayaro. No. Tenemos una pregunta. Perdón, tenemos una pregunta mañana. Cis Orflor, hay médicos que después de haber sido infectados por COVID-19 recomiendan vacunarse con la vacuna neumocóxica para que no se vuelvan a reinfectar. La pregunta es si sirve o no el que se vacunen con neumo. Pues yo creo que no solamente es vacunarse contra neumo, sino contra cualquier otra cosa. Entonces ahorita el hecho de vacunarse no es que genere o aumente la inmunidad contra COVID específicamente, sino el hecho de vacunarse nos va a proteger de otras posibles infecciones. Y la pregunta es muy importante, muy relevante, porque tenemos enfrente el desafío de la proximidad de influenza. Se acerca la época de influenza, entonces sería catastrófico el que cursáramos con COVID más influenza, entonces que sí se puede dar, por supuesto. Entonces ese es el valor de vacunarse contra alguna otra enfermedad. Porque bueno, pues si no se va a presentar algo que hoy en día vemos como una amenaza, que es una sindemia, es decir, la presencia de otra epidemia sumada a la que ya tenemos en este momento. Muchas gracias, Juan Pablo. Estimada Raquel Carrillo, no estamos dando constancia en este podcast. La presencia aquí es completamente voluntaria. Y si tienes una duda, con muchísimo gusto podemos resolverla. ¿Secuelas en el sistema digestivo? ¿Alguien nos puede platicar de eso? Tiene la duda Vero Araujo. ¿En el sistema que, perdón, sea Lalo? No escuché ese recuerdo. Digestivo, en el sistema digestivo. Sí existen secuelas en el sistema digestivo, no son muy frecuentes, eso sí. Acuérdense que uno de los datos que habíamos señalado en algunos de los síntomas es la presencia de diarrea, entonces vómito, entonces ese es un dato en el cuadro clínico de COVID, pero también como secuela se ha demostrado trastornos digestivos, no es de los más frecuentes como secuela post-COVID, pero sí está presente. ¿Y qué podemos esperar en la calidad de vida de un paciente post-COVID? Y aquí quiero que le entremos todos porque creo que cada uno de ustedes puede tener una perspectiva bastante valiosa para poder ya empezar a concluir con el tema. ¿Qué podemos esperar si ya me enfermé? Antes de pensar
en la casi nula probabilidad de reinfectarme. Sí, yo ahí pensaría primero en cuál fue la gravedad del cuadro, ¿no? O sea, dependiendo de la gravedad es precisamente qué tan disminuida o no se va a ver la calidad de vida del paciente después de superar la enfermedad. En casos muy graves se disminuye muchísimo a nivel sistémico. O sea, como bien señalaba Juan Pablo, el daño renal es uno de los más fuertes, puede incluso desatar otras enfermedades. Si se acuerdan, les dije que uno de los costos metabólicos era que se necesitaba mucha azúcar en sangre y por lo tanto se inhibían temporalmente la producción de insulina. Entonces, incluso se puede como desatar hipertensión, diabetes y un montón de otras cosas, ¿no? Es muy importante entonces que definamos que las consecuencias pueden ser tan catastróficas como esa muerte instantánea o como todo lo que va derivado de la respuesta del cuerpo, porque esa es la otra. O sea, si el sistema inmune actúa de forma exagerada, ahí también vamos a tener daño renal por toda la producción de proteínas que van a estar en sangre y que se tienen que filtrar en algún momento, porque si no, pues vamos a caer en un daño sistémico grave. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de pensar en calidad de vida, en cuál fue la gravedad del cuadro original y en las personas que tuvieron enfermedad relativamente leve, no se sabe con certeza, pero esperaríamos una recuperación no tan lenta, ¿no? O sea, estamos pensando sí de meses, pero no, esperemos que no de años. Quisiera agregar que en estas secuelas post-COVID, además de lo que señalaba Ibra, que parece que hay una relación entre la severidad del cuadro con la magnitud de las secuelas, también algo que se ha asociado estrechamente es la presencia de comorbilidades. Entonces, entre más comorbilidades se tengan, es más probable que queden secuelas severas post-COVID. Entonces, sí es frecuente, pero tampoco quiere decir que sean obligadas la presencia de estas secuelas. No en todos los casos se presentan, pero parece que están ligados estrechamente a estos dos aspectos, la presencia de comorbilidades y la severidad de los cuadros. Pero creo que aquí algo que Mayaro tiene la primerísima palabra es en las secuelas que creo yo muy importantes, mucho más amenazantes quizá, y que no se les está dando quizá una suficiente importancia, las secuelas en la parte de lo emocional, de lo mental. Entonces, ahí Mayaro tiene la autoridad para hablar de esto. Sí, gracias, Juanpa. Pues de hecho, justo, o sea, una de las consecuencias que se ha visto es una ansiedad terrible, ¿no? Después de haber enfermado, una depresión por las secuelas precisamente que se desencadenaron a partir de enfermarse. Pero también esto es bien interesante porque hay un estudio muy padre que se hizo en Inglaterra en donde están haciendo modelos para ver qué tanto efecto tiene una variable sobre otra. Y en este caso es qué tanto efecto tiene la intolerancia a la incertidumbre sobre la ansiedad por enfermar. Entonces, digamos, entre más incertidumbre tenga o más intolerancia a la incertidumbre tenga, quiere decir que voy a afrontar de peor manera las secuelas de la enfermedad. ¿Y a qué me refiero con estas habilidades de afrontamiento? Esto es como la capacidad que nosotros tenemos de reaccionar ante una situación que no tenemos el control. Ya sabemos que toda la vida está llena de incertidumbres, ¿no? O sea, díganme quién de ustedes ha fijado un plan y ha salido exactamente como ustedes lo planearon en un inicio. Yo digo que hablando de probabilidades, es poco probable que les haya salido así, ¿no? Entonces, necesitamos ser muy conscientes que la incertidumbre y las cosas que no están planeadas van a salir toda la vida. Pero como yo las afronte, van a hacer la diferencia. Y entonces hay algunas habilidades de afrontamiento que les llamamos adaptativas. ¿Cuáles son? Esas son las que nosotros encontramos la aceptación de, chin, me recontagié o me contagié de primera vez. Ok, lo voy a aceptar, voy a asimilarlo y voy a actuar en consecuencia. ¿Cómo? Acercándome a lo mejor a algún especialista, ya sea médico, ya sea psicólogo, para que me ayude a manejar todas estas emociones. Esa es una buena habilidad de afrontamiento. La búsqueda de especialistas, la búsqueda de información. Tener un plan
para poder actuar. Eso también es una buena habilidad de afrontamiento. Pero también nosotros, díganme, como mexicanos, ¿qué tipo de habilidades de afrontamiento utilizamos? No solamente para esta pandemia, sino en general. Díganme si o no, la mayoría de nosotros negamos que están pasando las cosas. No, 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 no pasa. Pues la evidencia es la negación, es la gente en la calle. Esa es yo creo que la evidencia más grande que tenemos de la negación. No está pasando nada, vamos a ir. Cubrebocas, no hay problema. O sea, todo este asunto de los lords y las ladies que han aparecido mentándole la madre a los policías que tan amablemente les piden que se coloquen bien el cubrebocas. Creo que esa es una de las grandes evidencias. Esa, Lalo, es una habilidad de afrontamiento desadaptativa que le llamamos culpar a los demás. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. O sea, yo no me hago responsable de absolutamente nada. Y esa también es una forma de afrontar, ¿no? Porque yo me voy a poner el cubrebocas, o sea, sí, a ver, págame, ¿no? O no sé, tienen formas muy interesantes como de no afrontar la situación. Y también, por ejemplo, el propagar información no verificada, que es algo que ya hemos platicado aquí. Esa es una manera de afrontar el estrés. Cuando comparten y cuando dicen, no, ya viste que si te recontagias te puedes morir ahora sí. Bueno, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué lo propagas? Esa es una habilidad de afrontamiento. Entonces, aquí la lección es aguas con las habilidades de afrontamiento que están utilizando en esta época, sobre todo, porque pueden ser cruciales. Voy a poner a prueba esas habilidades de afrontamiento en este momento a los 3. Venga. Podría implementar esa habilidad cuando de repente abro en la mañana muy feliz, me sirvo mi café, me meto a Twitter y me encuentro. AstraZeneca detiene las pruebas de su vacuna contra la COVID-19. La farmacéutica anunció que la pausa es una reacción de rutina que se tomó para garantizar la integridad de la prueba luego de que uno de los pacientes del estudio en el Reino Unido presentara una reacción adversa grave y potencialmente inexplicable. Yo en ese momento, Mayara Ortega y querido auditorio, compañero, perdí la fe en la unidad porque dije, no puede ser posible, justo cuando ya nos habían dicho que estábamos tan cerca, cuando escuché al doctor Lascano decirnos que a principios del año que viene lo íbamos a lograr, de repente pasa que aparte es la vacuna en donde el gobierno le está metiendo el kit. No puede ser posible. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿qué opinan ustedes acerca de esta noticia? Ahí está un bonito regalo nuevamente de la incertidumbre, ¿no? No lo sabemos todo. Entonces, Ibra. Sí, yo creo que ahí me parece que es muy interesante justo analizar lo primero que hiciste, que fue leer la noticia. Te apuesto que el 90% de la gente vio solo el titular. Y eso es lo que es realmente grave. Porque tú al momento de leer la noticia dices, ah, bueno, sí, pero dicen que esto es algo de rutina, que efectivamente lo es. O sea, por eso es importante cuando hablamos de las vacunas que se hagan estas pruebas, que se haga toda esta fase 3 de manera adecuada. Y por eso yo no le creo nada a Vladimir Putin cuando dice, ah, sí, nosotros vamos a tener ya la vacuna y todos van a ser felices, camaradas. No, o sea, esto tiene que ver con qué es el proceso que se sigue naturalmente. Y es normal que dentro de los 8, 9 mil, 10 mil o el número de personas participantes que tengan en esta fase, uno desarrolla enfermedad. Eso es normal, la probabilidad existe y es relativamente alta. Ahora, se tiene que determinar si esa condición adversa que está presentando en este momento fue desencadenada o no por la vacuna. Una vez que se sepa eso, entonces se puede continuar con las pruebas. ¿Por qué? Porque al final lo único que se tiene que hacer con todas las vacunas es saber que son seguras, se les tiene que dar un seguimiento. Entonces, esto es perfectamente normal. Esto es un Entonces, muy buen del 1 al ejemplo. 10, ¿cuál puede ser mi angustia correcta? Una angustia de buena proporción del 1 al 10, ¿cuál podría ser ante esta situación de la noticia? Híjole, es que yo no me angustio mucho. Para mí sí, es que creo que es algo normal, entonces no me genera más incertidumbre de la que ya tenemos. Entonces, para mí eso es, si acaso, un 1 en preocupación. ¿Algo nos ibas a comentar, Juan Pablo?
Sí, yo creo que este es un muy buen ejemplo de esas estrategias de afrontamiento que nos comentaba Mayaro, en donde aplicamos el enfoque racional para ver las cosas. Em, si profundizamos un poquito más en la noticia, vamos a encontrar como resultado final que esto es para beneficio de todos. No quiere decir para nada que signifique que hay que echar para abajo todo el estudio, que no sirvió toda la inversión que se había hecho en esta vacuna o esta posible vacuna, o que todo el proceso de investigación tiene que darse marcha atrás. Para nada, simplemente yo creo que esto es algo que abona en la seguridad de todos, porque en la medida en que se detecten oportunamente posibles reacciones secundarias que pudieran ser de gravedad, en esa medida tendremos la certeza de que podemos disponer de una vacuna segura que no nos va a provocar más problemas que el problema original, la infección original. Entonces, eso yo creo que nos abona en la seguridad de todos. Y en esa cuantificación que nos comentaba Lalo del 1 al 10, pues yo me quedaría en 2 de calificación de preocupación, porque indudablemente esto es un tropiezo, es una piedra en el camino del desarrollo de la vacuna, pero no es una piedra definitiva, no es una piedra que bloquee todo el curso del desarrollo de la vacuna y que solamente pone un elemento de detente un momento, vamos a asegurarnos que todo vaya bien. En esa me quedaría yo. ¿Tú qué nos recomiendas para no perder la compostura, Mayaro? No, no es para perder la compostura, pero yo con esa noticia la verdad es que yo dije, yes, voy a ganar la apuesta que hicimos en el capítulo. Eso apuntaría a que no va a haber un regreso a la normalidad pronto. Eso es muy importante que lo tengamos. No les estoy diciendo que sea para angustiarse, al contrario, es que abracemos la incertidumbre de alguna manera y que aprendamos a vivir con ella porque esto va a estar durante mucho tiempo con nosotros. No vamos a saber qué es lo que va a pasar. Entonces, mejor adoptemos este tipo de pensamientos justo racionales, como decía Juan Pablo. Muy bien, eres psicólogo, yo creo de segunda profesión, ¿verdad, Juanpa? No, para nada. Justamente un tipo de pensamiento que se nos da mucho es el catastrofismo o la adivinación del futuro. Ah, es que como ya se detuvieron el proceso de la vacuna, seguramente va a pasar esto. Y entonces decimos, bueno, ¿y quién te asegura eso? Eso es muy importante que aprendamos a desarrollar en este momento, que nos sentemos, validemos las emociones que estamos sintiendo, porque también es verdad, o sea, no es que nos volvamos robots, no es que Ibra es un robot, que Juan es un robot y que a mí no me afecta nada, ¿no? O sea, un 2% de preocupación, pues, o sea, hay muchos otros, incluyéndome, que somos muy emocionales y que, por ejemplo, a mí sí me dio un 8% de preocupación. Valido la emoción, la analizo, soy consciente de ella y ahora empiezo a indagar sobre qué evidencias tengo de que puedo recontagiarme cuando ni siquiera me he contagiado por primera vez. ¿Por qué? Porque tengo evidencias de que todos los días, si es que salgo, uso mi cubrebocas, estoy aislada, mantengo el distanciamiento social, traigo el alcohol todo el tiempo. Entonces, estoy adoptando medidas para mi protección. Entonces, eso es lo que nos tiene que aterrizar para no pensar y no llevar nuestra imaginación a que ya es el fin del mundo. Justamente por eso estamos aquí el día de hoy. Voy a echar la oportunidad para meter una pregunta de Tomante Aguilar, muy importante. Ahí Juan Pablo o Ibrahim, quien quiera entrar. O dice, perdón, no, discúlpenme, no era Diana, es Marisela Pacheco. Soy paciente con COVID, tengo asma. Normalmente la vacuna de influenza me cae muy mal. ¿Es recomendable vacunarme si mi cuadro de COVID fue delicado? Yo creo que depende de las condiciones específicas en que se encuentre. No podemos generalizar que ni todos los pacientes asmáticos tienen por qué irles mal, ni tampoco podemos asegurar que les va a ir bien. Entonces, depende ahí, en ese caso, qué tan cerca o qué tan reciente haya tenido su cuadro de infección por COVID. Si está en el momento de la infección y tiene todos los datos floridos ahorita de la infección, creo que no es el mejor momento para vacunarse. Pero si ya ha pasado un rato, si ya está en la etapa de recuperación, si ya va avanzado en ese proceso de recuperación, sí sería quizá una buena idea, pero de todos modos tiene que tener la asesoría directa de su médico que esté llevando su cuadro asmático. Historia clínica. Así es. Sí, claro. Marisela, por favor,
chécalo con tu médico, pero bueno, ya Juan dio una pequeña orientación sobre qué recomendar ante tu situación. Vamos siguiendo con la dinámica esta de los headlines que hemos leído en las últimas horas sobre las noticias. Hay otro tema que quiero abordar justamente por el asunto de el relajar las medidas de prevención. Los eventos deportivos. Tenemos ahorita la noticia de que el director de la Tour de France, Christian Prudhomme, está positivo por COVID. ¿Qué opinión tiene al respecto de regresar a los eventos deportivos como tal, como el Tour de France? Pues, en mi No se me opinión, queden callados entre el... en mi opinión es una mala idea, o sea, y lo hemos visto no nada más en la Tour de France, sino más bien es algo que ocurre en muchos niveles, ¿no? Sabemos que futbolistas ya han caído también con COVID, a pesar de que se está jugando a puerta cerrada y de que están relativamente encerrados. Algunos basquetbolistas de la NBA también han tenido como problemas. Entonces, me parece que todos los deportes de contacto particularmente representan un riesgo. Los deportes individuales no necesariamente, por ejemplo el tenis, que ha habido casos, se han reportado casos de jugadores o de parte del cuerpo técnico de los jugadores infectados, pero en general no ha habido brotes específicos, porque claro, pues los individuos juegan muy lejos unos de los otros, ¿no? Entonces, digamos que ahí el riesgo se reduce, pero sí pienso que en algo, por ejemplo, como en el ciclismo, donde los pelotones pueden ir a unas distancias muy, muy cortas, pues es una mala idea. Claro, sobre todo no solo por el momento en el que están en el pelotón unos con otros, sino porque llegar a un evento como la Tour de France implica movilizar a muchísima gente. Imagínense solamente un ciclista, ¿con cuánto staff cuenta? O sea, simplemente el equipo, ¿no? O sea, con sus entrenadores, sus médicos, también terapeutas de concentración, sus familiares. Entonces, no es nada más el deportista que va y sale a andar en bici, sino que hay un montón de gente, o sea, para organizar un evento de esa magnitud, tienes que movilizar a muchísima gente. Entonces, camarógrafos, gente que esté monitoreando el evento, los pacers, o sea, realmente es una mala idea, yo creo, y insisto, enfoquémonos en adaptarnos a las nuevas condiciones. Si es posible, yo sé que no es lo mismo, ¿no? O sea, subir una pendiente en la montaña con la bici, pero si eso lo podemos hacer desde casa, cada uno no sé, descubrir algún aparato que ayude a simular esas pendientes, la velocidad, la resistencia, yo sé que no es lo mismo, pero ¿por qué insistimos en ponernos en riesgo cuando todavía no están las condiciones para hacerlo? ¿Tú qué opinas, Algo Juanpa? también importante aquí es el que recordemos que nuestro primer episodio se denominó Los tercos en la pandemia y vemos que estos tercos pues, son omnipresentes, en todos los ámbitos están, en todos los niveles y es lo que estamos viendo con este ejemplo que nos preguntaba Lalo. Pues no están las condiciones dadas para un evento de estas características, de esta magnitud, con estas situaciones en donde se violentan esas tres Cs que la OMS nos ha recomendado cuidar. Evitar espacios cerrados, evitar lugares concurridos y evitar contactos cercanos. Entonces, se violentan esas tres y entonces, pues obviamente es un alto riesgo el que se corre de contagio en este tipo de eventos. En un evento, y voy a dar otro ejemplo sobre la misma línea, en un evento grande que es esperanzador para todos nosotros, los olímpicos, también hoy el vicepresidente del Comité Olímpico Nacional pues mencionó que los juegos serán con o sin COVID, que ya no va a haber, o sea, tienen que ser necesariamente en el 2021 y que no va a haber forma de que esto se detenga. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tiene que ver esto con que el mundo quieren aprovechar ese espíritu olímpico que nos empuje a todos? ¿O por qué creen que esté sucediendo algo como lo que hoy aparece en los medios de comunicación? Es un tema económico, definitivamente. Yo creo que Mayaro lo dejó muy claro ahorita que hizo el signo de cash, porque al final la derrama económica que se genera por este tipo de eventos, o sea, justo como decía Mayaro,
vamos a pensar no en la Tour de France, vamos a pensar en un maratón. Los profesionales llevarán staff, pero la mayor parte de la gente no. El mismo maratón de Tokio, que es uno de los maratones grandes. Ahí estamos pensando que por cada corredor, a lo mejor lo acompaña una o dos personas para echarle porras. Entonces, de todos modos, estás conjuntando a una gran cantidad de personas en un espacio relativamente reducido. En unos Juegos Olímpicos, con todo el staff que va y todos encerrados en las villas olímpicas, pues es una pésima idea. Pero se está haciendo, ¿por qué? Porque la derrama económica, un país para definir que va a ser la próxima sede de los Juegos Olímpicos, tiene que hacer una inversión fuerte en estadios y en acondicionar todas las instalaciones, y pues ellos cuentan con que en algún momento, cuando se lleve el evento, pues ellos van a recuperar esa inversión. Entonces, claro que es un tema económico, y en el caso de Japón, no creo que sea solamente la inversión en los estadios, ¿no? Sino que también en términos de infraestructura en general se busca mejorarla a través de estos eventos, y por ejemplo estaba programada también la apertura de un parque de diversiones muy importante de Nintendo en Japón, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va todo el asunto. Bueno, no es como que tenga pensado ir a subirme a la bici en la Tour de France o asistir a los Juegos Olímpicos, pero creo que es muy importante que lo comentemos para que justo analicemos las razones de por qué están sucediendo este tipo de cosas y que no, y lo traemos a la mesa, que no interpretemos que las cosas se están regularizando, este tipo de eventos grandes, con que tenemos que salir, que podemos hacer otras cosas, que podemos dejar de cuidarnos. No, no significa eso, y el objetivo principal de comentarlo es ese. Y bueno, ya para cerrar, y la última noticia, quiero decir que esta fue una selección propia, y resulte chula la nota, pero creo que puede tener varias interpretaciones. Batman tiene COVID. Yo se los mencionaba en la reunión de preproducción, mucho antifaz, poco cubrebocas. Volvemos al tema económico con el asunto de las premiers, de las películas, de continuar con la producción de este tipo de materiales en donde se invierte muchísimo dinero. Pero si lo vemos desde, o sea, podemos verlo desde la óptica de un niño que ve que el superhéroe, su superhéroe, yo conozco a niños de 36 años como yo, que Batman es su superhéroe, enfermarse de COVID, o sea, nadie está exento. Muy mal, Lalo, muy mal. Sí, bueno, para empezar nuevamente, ¿no? O sea, bajemos la fantasía. O sea, está bien, Lalo, yo sé que es un momento difícil para ti, valido tu emoción, descarga, pero Batman es una persona igual que tú y yo, no es un superhéroe, ¿no? Lo lamento, pero es la evidencia. Y justamente yo creo que es una magnífica oportunidad para hablar de esto con los niños y decirles, las películas son fantasía, la vida real hay riesgos, vamos a protegernos porque hasta Batman le da COVID. Yo creo que es la única manera que podemos resignificar esta noticia para bien, es así. Y algo más todavía, que si Batman no se cuida, pues se acaba Batman también, se acaba Batman, se acaba la producción, se acaba toda la historia, y entonces pues acaba contagiando a todos los que con él aparecen en esa película en producción. Entonces es un ejemplo importante de que hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia, todos somos susceptibles y que por tanto pues tenemos que estar siempre, siempre implementando las medidas más elementales de protección y cuidado ante esta pandemia. Sí, ya yo como cinéfilo lo que diría es que hay muchos rodajes que están detenidos que me parecían mucho más interesantes que Batman. Creo que Batman se hizo relevante por la presentación reciente del fandom de DC, pero pues está igual detenido Eternals, están detenidas un chorro de series, por ejemplo la del Señor de los Anillos de Prime está detenida Loki, WandaVision, o sea, hay un montón de cosas que están detenidas y pues ni modo, ahora le tocó a Batman. Justo con esta nota que puede sonar chusca y con el afán de no entrar con tanta, de no terminar esta emisión con tanta seriedad y hablar de algo que nos haga sonreír, porque creo que también eso es muy importante, es que concluimos hoy así. Vamos a dar el espacio tradicional para que concluyamos. Por favor, Mayaro, ¿tú con qué cierras el día?
Bueno, yo cierro con que es necesario que aprendamos a desarrollar habilidades de afrontamiento funcionales, estrategias basadas en evidencia todo el tiempo. Ustedes pueden ser su propio científico. Siempre pregúntense, ¿qué pasa? Vamos a pensar. Es que salió una noticia que el recontagio es posible. Ok, ¿qué pienso? De seguro esto se va a complicar más, todos vamos a morir. ¿Qué siento? Miedo, desesperación, incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Cómo afronto esta situación? En el qué hago, ahí está la solución a que nosotros podamos manejar de mejor forma estas noticias que son pan de cada día, la incertidumbre. Juan Pablo. Con esta pandemia lo cotidiano es las sorpresas. Entonces, casi salimos de una cuando ya está otra encima. Entonces, al presentarse sorpresa tras sorpresa, creo que lo más afortunado que tenemos que hacer es, primero, profundizar siempre en la información. Hay mucha información, no toda es de buena calidad, por supuesto. Sin embargo, creo que algo que sí tenemos que hacer obligadamente es profundizar en la información, buscar fuentes confiables y de esa manera llevar a esa racionalidad que nos permita analizar lo que estamos enfrentando. Y quizá mucho más importante, movernos ante la incertidumbre, movernos a terreno seguro. ¿Y cuál es el terreno seguro? Seguirnos cuidando. Seguirnos cuidando para seguir siendo funcionales y seguir en esta dinámica de, bueno, ok, entre más conozco, más me puedo cuidar, pero siempre sin caer en pánico. Ibra. Pues yo me iría a dos cosas que me parecen importantes. La primera, y va a ser muy budista este asunto, pero ni modo, tenemos que deshacernos de la ilusión del control. El control no existe. Entonces vivimos en una constante incertidumbre y hay que aprender a movernos a través de ella, a entenderla y a apreciarla, ¿no? A hacerla nuestra de algún modo. Y el otro que me parece como súper importante es no caigamos nunca en estas ideas falsas y la única forma de combatirlas, como ya lo hemos dicho, es con conocimiento. Si a mí me genera poca ansiedad es precisamente porque, pues después de leer mucho, ya no estoy en esa constante alerta de que algo puede ser súper alarmista. Y lo peor que podemos hacer como sociedad es darle espacio y darle cabida a esta poca información, porque no es que no sea información, simplemente que es pobre, y si nosotros la difundimos, pues entonces todo el mundo entra en pánico, ¿no? Entonces, no nos apaniquemos, primero tratemos de buscar racionalmente si realmente es importante, si la información es oportuna, y si no lo es, tampoco la compartan. No necesitamos compartir todo lo que nos llega, ¿no? Hay que aprender a seleccionar qué es relevante y qué no lo es. Este ejercicio de leer los headlines de las noticias es justo para dejar claro lo que nos está comentando Ibrahim y que aparte también envuelve lo que nos comenta Pablo sobre la importancia de estar informados y que con la información caminemos ante esta situación que es tan complicada. Cuando personalmente revisé las notas que íbamos a comentar el día de hoy, me angustié, me preocupé, pero después de platicar con expertos como ellos, llega la calma, llega la tranquilidad y llega la certeza de que no podemos dejar de cuidarnos y queremos que este sea el mensaje con el que siempre cerremos en los episodios del Viral. Y justo haciendo caso a la recomendación de la doctora Mayaro, es que hoy queremos todos cerrar con, espero que se siga escuchando bien, con nuestro cubrebocas puesto, con nuestra mascarilla. No la trajimos todo el programa porque no perdemos calidad en el audio, pero por favor no se la quiten. Si salen, si tienen la necesidad de salir, usen la mascarilla. Y que este sea el símbolo de todos los cuidados que debemos tener. Usemos gel, lavémonos las manos, cuidémonos unos a otros. Con usar esto, nos cuidamos nosotros y cuidamos a todos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, Mayaro, Ibrahim, por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Gracias a todos ustedes allá en sus casas, por escucharnos, por vernos, por sus preguntas y por sus comentarios. Sigan comentando aquí, lo seguimos leyendo.
y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Rodrigo Castillo en los controles de todo esto. Hoy como invitada Fátima, les agradecemos muchísimo su apoyo y gracias a todos ustedes. Síganse cuidando, por favor. Nos vemos. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.